Gloria a Dios. Traigo este tema que he titulado Superando la traición. Superando la traición. ¿Cuántos aquí han sido traicionados en algún momento? ¿Cuántos aquí han sido ofendidos en algún momento? Ahora dile al que está a tu lado, tú has traicionado en el pasado. Díselo. De paso dile, tú has ofendido en el pasado. Díselo al que está a tu lado. Porque es muy fácil hablar de traición y de ofensa y pensar que es unilateral, que es solamente del otro hacia mi persona, sin tomar en cuenta que tantas veces, more than we care to admit, o sea, más veces de las que quisiéramos admitir, nosotros nos hallamos, hermanos, estrujando a los otros, pisándole los pies a los otros, maltratando a los otros con palabras o acciones, y por ende este tema de traición y ofensa es de doble vía, hermanos, porque hemos sido traicionados, hemos sido ofendidos, pero hemos traicionado y hemos ofendido a la vez. Cuando hablamos de traición, si lo pudiésemos definir, tiene que ver con esa falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se le debe, ¿no? Guardar o tener usualmente a una persona para mantenerlo dentro del plano social. Cuando le faltamos, hermanos, al elemento de fidelidad, de lealtad, pero no solamente de fidelidad, ¿no? Fidelidad y lealtad, sino el decoro, hermanos, que el prójimo merece de parte nuestra. ¿Cuántos están conmigo? Se habla mucho, ¿no? de que tratemos al otro como queremos que nos traten a nosotros. Pero creo que qué grande nos quedan esos pantalones. Qué grande nos quedan esos zapatos a veces. Porque es muy fácil uno tener muy afinado las expectativas de cómo yo quiero que me traten a mí. Pero somos tan torpes, hermanos. Somos tan ligeros. Somos tan fáciles para pisarle los pies a los demás. Ofensa o el estar ofendido tiene que ver con de repente ser víctima de un menosprecio, de un insulto, de una falta de consideración, de una falta de respeto. Cuando nuestra dignidad es ultrajada, entiéndase, es maltratada o por palabras o por hechos. De modo tal, mis amados, yo creo que quedamos claros. Si con esto yo dijera, así que este es mi mensaje, hermanos, vamos a orar y quedamos despedidos, salimos entendidos, ¿no? De que somos víctimas, pero somos victimarios, hermanos. Somos personas que hemos por igual pisado los pies de los demás. Hay traiciones y hay ofensas que son de carácter amoroso. Hay ofensas y traiciones que son de carácter laboral. Hay traiciones y ofensas que son de carácter amistoso. Por ejemplo, que una persona esté en amores, por así decirlo, en un noviazgo con otra persona y que de repente esa no sea su única novia, sino que de repente tiene dos novias o tres. ¿No? Hoy en día la gente juega bingo de una manera dramática, ¿no? Como yo siempre digo, yo tengo dificultad bregando con una. Imagínate que tener dos o tres, o sea, una cuestión de locos, pero cada loco con su idea, ¿no? Pero así, hermanos, ¿no? Hay una traición cuando el otro se queda defraudado. El otro se queda herido cuando se siente como una llanta de repuesto de otro, una sucursal más del otro. Hay una traición y hay una ofensa y hay un dolor hondo que marca la vida de esa persona a quien se le ha sido desleal. O de repente, a nivel laboral, usted decide hacer un proyecto, no, un emprendedor, un negocio con otra persona, un socio,
e invierten dinero, e ideas, y tiempo, y diligencias, y están poniendo a volar el cometa, ¿no? Y tienen la expectativa de que este negocio va a tener un gran auge, cuando de repente el socio te hace dominicano, un cucaramáscara, ¿no? O sea, te sale con una y te saca los pies, te despide o se sale. Y no solamente se sale, se lleva a los otros empleados, o sea, y te deja en cero y te deja solo y te abandona. El sentimiento de traición, ¿no? O de ofensa es hondo. O a nivel de amistad, o sea, vengo y le cuento algo a ese amigo muy cercano mío, a ese confidente mío, que somos, ¿no? Uña y dedo, como el blanco es con el arroz, o sea, somos uno y lo mismo, ¿no? Hermanos de dos madres distintas. Sin embargo, le cuento una intimidad mía y de repente veo que con una facilidad va y se lo cuenta a los demás y anda el plumerío de mi almohada, no, echada al viento, volando por doquier, no, todo lo que yo le confié a esa persona en un momento de transparencia, de debilidad, o sea, de dolor, o sea, se lo anda contando a todo el mundo. Uno se siente traicionado, uno se siente ofendido. ¿Cuántos están conmigo? Todos hemos sido víctimas, hermanos, de ese tipo de traición y ese tipo de ofensa. Pero quede claro que todos hemos producido ese tipo de traición y ese tipo de ofensa penosamente, hermanos, penosamente. Por eso Santiago capítulo 3, vayan conmigo, no hay versículos hoy en la pantalla. Santiago, vayan ahí, voy a esperar, los veo siguiendo mirándome. Jale ahí su celular, busque su Biblia, si no tiene su Biblia en el celular, baje una Biblia en su celular para que por lo menos no la tenga en su celular. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Porque todos ofendemos muchas veces. Inclusive él se va más lejos y dice, si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto que anda caminando sobre las nubes con una aureola de todo el tamaño, o sea, es un santo. No, pero hermanos, ninguno calificamos para ese concepto de perfección aún, pero esa es la mente, hermanos. No es la excusa para seguir siendo como somos. No es la excusa para decir, es que todos ofendemos como quiera. Entonces, ya yo traiciono, pero no traiciono como antes. Yo ofendo, pero no ofendo como antes. Hermanos, la idea es que usted lo lleve a cero. Que su expresión de traición y de ofensa sea nula, que no sea algo que surja sobre su vida y que usted sea protagonista de ella con ningún tipo de regularidad. Hemos traicionado y hemos ofendido. ¿Cómo es posible superar, hermanos, la traición y la ofensa? ¿Cómo lo logramos? Quiero hablarles rápidamente un poco del episodio de Jesús con Judas, que todos los conocemos. Dicho sea de paso, el pasado miércoles, sí, tuvimos nuestro estudio bíblico y el tema que tratamos, no, recuérdense que todos los miércoles que no hay grupos de vida, o sea, quincenalmente tenemos estudios bíblicos acá, hablamos sobre el suicidio, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el suicidio? El quitarse la vida, ¿no? Y vimos los diferentes ejemplos que hay en la palabra de Dios con respecto al suicidio, ¿no? Y vimos que el único ejemplo de suicidio en la palabra de Dios es en el Nuevo Testamento es el de Judas. Está el caso del carcelero en Filipos, ¿no? Que se quiso quitar la vida y Pablo lo detuvo en Hechos 16, ¿no? Pero vimos algunos casos, hay como 4 o 5 en el Antiguo Testamento. Hago solamente eso como anuncio, que los miércoles están siendo muy interesantes, ¿no? Así que motívate,
no para este miércoles, sino para el siguiente no, para el siguiente tenemos el servicio de las 7 palabras. O sea, cuando toque de nuevo, que va a tocar ya entonces como dentro de un mes, anímate a venir a formar parte de los estudios bíblicos de los miércoles. ¿Cuántos van a venir? Amén. Pues yo me recuerdo cuando lo anunciamos, hubo mucho ánimo, ¿no? Y hemos tenido 3. Esto es una queja del pastor, no se preocupe, sopórtenla. Fuimos como 70, luego fuimos como 50, esta semana pasada creo que fuimos 34. Si habemos 12 en la próxima, va a haber disciplina en esta congregación. Cierro el paréntesis. Mateo 26, hermanos. Mateo 26. Quiero leer un poco acerca del episodio de Jesús con su discípulo Judas. ¿Estamos conscientes que Jesús eligió a Judas? O sea, que no fue que Judas se puso de presentado y se coló, como a veces hay en los grupos, ¿no? Que alguien no tiene el espíritu de Eliseo, donde tú vayas, yo voy, y tu Dios será mi Dios. No, o sea, no fue que él se coló, o sea, y que estuvo mal pegado como un chicle con saliva. O sea, Jesús lo visualizó y lo llamó para, como dice el libro del Evangelio de Marcos, para que estuviesen con él y para que predicasen el Evangelio. Judas tuvo el privilegio de estar entre esos 12 hombres, que Jesús tuvo muchos seguidores, claro que sí, que Jesús tuvo siempre muchas multitudes buscándole el lado y cayéndole atrás y presentes en sus mensajes y en sus obras entre el pueblo, claro que sí, pero wow, caminar las 24/7 con el maestro, qué privilegio tuvo Judas. Y qué penoso es ver los episodios finales de este Judas, que era un íntimo de Jesús, con quien Jesús comió, con quien Jesús durmió, con quien Jesús viajó e hizo recorridos en toda esa área donde él hizo ministerio, a quien Jesús le delegó funciones, que dicho sea de paso, se nos dice que Jesús lo nombró nada más y nada menos que tesorero del grupo. ¿Y saben qué? Fue un muy mal tesorero, porque nos dice la palabra de Dios que robaba, que metía la mano en los fondos del grupo, que recuérdense que Jesús, por lo poco que nos dice la palabra de Dios, era sustentado básicamente por la generosidad de un grupo de personas, sobre todo mujeres pudientes, que escucharon el mensaje, conocieron del amor de Dios, le cayeron atrás a Jesús y eran discípulas pasivas de Jesús, pero muy activas con sus bolsillos, no sosteniendo no los ministerios del maestro. Y este Judas se le dio esa delegación de ser el tesorero del grupo. Sin embargo, no sabemos que hurtaba el botín del grupo. Y este Judas tuvo la encomienda cuando Jesús los mandó a que evangelizaran y predicaran el evangelio y oraran por los enfermos, ¿no? Y de los que regresaban con testimonios de todo lo que estaban viendo que sucedía entre el pueblo, fruto de su evangelización y su ministración a la gente. Judas estaba entre aquellos que vio de primera mano el amor del maestro, el trato del maestro, no, la visión del maestro. Judas fue de los que pudo entenderlo y seguirlo. Mateo 26, estoy leyendo de la Reina Valera, a partir del verso 1, solamente para ponerlo en contexto, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El grupo religioso
ya estaba decidido a del lugar, a echarle mano a Jesús y salir de él, matarlo, sofocar el fuego, la oposición, el contramensaje que este Jesús venía dando, que chocaba con todas sus tradiciones y toda la ley del judaísmo. Dijeron y determinaron, aunque sea con engaño, o sea, nosotros vamos a hallar la manera de darle muerte a este Jesús. Vamos a salir de él, pero andemos fino, porque tiene muchos seguidores. Porque no queremos hacer algo de modo público que levante entonces una reacción de parte de la población. Tenemos que asegurarnos llevar esto a cabo en un modo lo más discreto, no lo más planeado posible. Dice entonces, luego más abajo, en el versículo 14, Mateo 26, 14, dice entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea, fíjense, a Judas le nace, pero como vamos a ver, no le nace de la nada, hermanos. Le nace porque evidentemente, o sea, iba a jugar un papel macabro dentro de la historia de Jesús. Pero yo soy de los que pienso que es para ponernos ejemplo, hermanos, de que nosotros podemos caer presa del enemigo con suma dificultad. Es como cuando Jesús le dice a Pedro, que por igual cayó muy feo. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús le advirtió a Pedro, sí o no, y le dijo, Pedro, el diablo, ¿quién? El diablo ha pedido permiso para zarandearte, para sacudirte, o sea, para ponerte a prueba. Y yo estoy orando para que cuando eso pase, tu fe no te falte. Siempre decimos, hermanos, ¿no? Tenemos que estar muy conscientes de la realidad espiritual bajo la cual nosotros vivimos. Nosotros vivimos todos los días en una tensión espiritual entre el reino de luz y el reino de las tinieblas. Where the devil isn't playing games, donde el diablo no está jugando juegos. Así como el Señor está movilizando, ¿no?, ángeles y su iglesia y el Espíritu Santo sobre toda la faz de la tierra para traernos arrepentimiento y a confesión y a reconocimiento de quién Él es y abrazar los propósitos de Él. Así como hay un reino de luz que se está promoviendo para nuestro bien, hay un reino de las tinieblas que está operando a la par, buscando destruirte, buscando robarte, buscando matarte, sofocar cualquier iniciativa de tú acercarte de vuelta a Dios. Él busca la manera de alejarte, porque esa es la agenda del diablo. No, como decía Jesús, el diablo es homicida desde el principio. O sea, el modus operandi, ¿no? La manera de él operar en el día a día es buscar deshuesar, degollar, ¿no?, matar cualquier iniciativa espiritual que pueda haber en nuestras vidas de caminar de manera justa ante los ojos de Dios. Y por eso Jesús, o sea, le advierte a Pedro, mira, o sea, para que no te coja de sorpresa, the devil is out to get you. O sea, el diablo está tirado a la calle buscando tu tropiezo. Yo estoy orando para que tu fe no te falte, porque dentro de las posibilidades de las cosas está que nuestra fe nos falte. Hermanos, y yo les puedo decir, y lo digo siempre, ¿no? ¿A cuántas personas yo no he visto que la fe le ha faltado? O sea, que han sido personas como un Judas o como un Pedro, que los dos tuvieron su hora cero,
y por las razones que sean, o sea, se lo llevó el río. Por las razones que sean, no se mantuvieron de pie. Por las razones que sean, aunque se cayeron sobre sus rodillas, no fueron como dice la palabra, no, que el justo pudiese caer 6 veces, pero 7 veces se levanta. No pudieron ponerse de pie como en el boxeo, ¿no? Que cae el boxeador y tiene 10 segundos para ponerse de pie, para poder stay in the fight, para quedarse en la pelea. Hermanos, ¿cuántas personas no quedan postradas, fruto de la obra del enemigo sobre sus vidas? Entonces, vemos aquí a un Judas tramando. Y vamos, por ejemplo, Marcos capítulo 14, vayan conmigo a Marcos capítulo 14, para leerlo en varias versiones y tener una idea general de cómo lo redactan los diferentes evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos 14, a partir del verso 10, dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Buscaba oportunidad porque, vuelvo y digo, no iban a hacer un aparataje, ¿no?, que llamara la atención. O sea, tenía que ver la manera más adecuada para echarle mano sin que cause revuelo entre la gente. Lucas 22, si van conmigo rápidamente a Lucas capítulo 22, a partir del verso 3, oigan lo que dice el médico Lucas. Dice Lucas 22, 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Entonces ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Hermanos, porque al final del día, nuestra traición y nuestra ofensa es una obra diabólica. Al final del día, tu maltrato para con tu pareja, para con tus hijos, para con tus padres, para con tus hermanos, para con tu empleado, para con tu jefe, para con tu compañero de trabajo, para con tu profesor, para con tus compañeros de estudios. Esas traiciones y esas ofensas, hermanos, tienen un origen, y el origen es diabólico. Satanás comienza a carcomer tu mente por las razones que sean, y tú te comienzas a dejar usar por el enemigo. Es fácil dejarse usar por el enemigo, hermanos. Recuerdo también el episodio del pobre Pedro, donde Pedro, cuando está escuchando a Jesús relatar las cosas que le esperaban cuando él llegase a Jerusalén, ¿qué le dijo Pedro? Maestro, que nada de esto que tú nos estás describiendo te acontezca. ¿No? Y uno lee eso y uno dice, Pedro, ¿no?, el líder que siempre picaba adelante, siempre hablaba adelante, ¿no? Y jumped the gun, o sea, se precipitaba en dar opinión, a veces buenas, su iniciativa, ¿no? Como cuando se tiró del barco, nadie se atrevió, y el único que tiene testimonio de haber caminado sobre el agua es Pedro, porque se atrevió, porque fue osado. Pero a veces su osadía, ¿no?, y su atrevimiento lo llevó sin darse cuenta a meter la pata. Señor, que nada de esto te acontezca. Yo lo catalogaría como unos deseos puros y genuinos de alguien que había caminado con Jesús, ¿no?, y quería lo mejor para el maestro. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Palabra, reacción dura, difícil, ¿no? Apártate de mí, Satanás. O sea, detrás de sus palabras bien intencionadas, Jesús olfateó que el enemigo estaba, ¿no?, queriendo cambiar la determinación del corazón del maestro.
que dicho sea de paso, como yo he dicho en otras ocasiones, recordemos en el huerto cuando Jesús está próximo a ser apresado, que su oración fue: Señor, Padre, si hay un plan B, si puedes pasar de mí esta copa, si yo puedo ser exonerado de no pasar por lo que estoy programado a pasar en las horas y días por venir, hagamos ese plan B, o sea, hagamos otra cosa, pero no se haga mi voluntad. Qué bueno que en Jesús estuvo, ¿no?, la decisión de no doblegarse a sus sentimientos, ¿no?, de que lo sobrecogía. No quiero decir de temor, no, pero un sentimiento abrumador, no, de lo que él esperaba, del dolor, del sufrimiento, de las 7 palabras que vamos a ver ese miércoles. Quizás ese grito de Jesús de Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizás fue el momento más puro de dolor de Jesús. Le estoy adelantando un poquito, ¿no?, de las 7 palabras. O sea, porque qué horrendo debió ser para Jesús. De repente, cuando Dios cobra distancia de Jesús, que cargaba los pecados de las generaciones sobre su cuerpo, sentir que el Padre de repente no estaba tan cerca como siempre lo supo sentir. ¿Cuántos están conmigo, amados? Y fue un momento difícil, y quizás fue parte de la ansiedad, si me lo permite, que sobrecogió el corazón de Jesús en el huerto, que sudaba gotas de sangre pensando, no, en la pasión, en la tortura, en el dolor que le esperaba, pensando que iba a estar separado, que se iba a volver pecado, así como traían un pedazo de animal muerto, ¿no? Y los sacerdotes lo tocaban y transferían de modo simbólico, espiritual, los pecados sobre ese sacrificio. Así Jesús decía: Dios mío, o sea, voy a estar separado del Padre. Yo no sé lo que es eso. Piensa tú en alguien con quien tú estás sumamente apegado. O tu papá, o tu mamá, o tu esposo, o tu esposa. Algunos pueden vivir sus esposos y sus esposas, pero piensen, no, yo no me imagino, dirán algunos, no tener a fulano en mi vida, un hijo. Imagínense el dolor de un desprendimiento. Sin embargo, hermanos, aquí vemos a un Judas que sin lugar a dudas dio paso a que Satanás se manifestara en su vida. No permitamos que Satanás canalice traición y ofensas a través de nuestra persona. Estemos a 4 ojos, hermanos, porque el diablo nos va a querer usar. No, cuando nosotros usamos la jerga, el vocabulario de se le metió el diablo, o sea, a veces, hermanos, literalmente, ¿a cuánto no le ha pasado en una discusión con tu pareja, en una discusión con un amigo, con un compañero de trabajo, que los ojos le cambian? ¿Están conmigo, hermano? No, el tono de voz, las venas que se le comienzan a pronunciar en el cuello, ¿no? O sea, se desfiguran. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, y uno, aunque no lo diga por dentro, dice, se le metió el diablo. O sea, se transformó. O sea, uno dice, ya no es fulano. O sea, estoy hablando con otra persona. Y a veces, you even take a step back. O sea, a veces tú das un paso para atrás y dices, espérate, déjame quitarle el pie al acelerador. No, porque yo no sé lo que está pasando aquí. O sea, porque a veces, hermanos, o sea, nosotros perdemos, ¿no?, nuestra capacidad de pensar, de procesar, de hablar, de actuar, y con suma facilidad se nos va la mano, hermanos. Se nos va la mano. Por eso uno ve asesinatos y las personas alegan que se me metió el diablo. Literalmente. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, o soy yo que leo solamente historias macabras. Estoy viendo mucha televisión de esas, de True Crimes. O sea, personas que a veces ni recuerdan. Y uno dice, qué fácil es ahora alegar
locura, ¿no? Para que lo suelten bajo una premisa de que no tenía cordura mental y emocional. No, hermanos, es que a veces nosotros caemos tan hondo que el diablo nos hace un numerito, hermanos. Y nos afecta nuestro modo de pensar, de hablar y actuar, y perjudicamos a los demás. Nos perjudicamos evidentemente nosotros, pero le hacemos un daño terrible al prójimo. Volviendo a Mateo, capítulo 26. Mateo 26, versículo 20. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, y déjenme decir, y antes de esto de sentarse a la mesa, Jesús le lavó los pies a los 12. Think about that. Piensen ustedes en eso. Un Jesús que se está haciendo acompañar de un Judas, o acaso ustedes piensan que él no sabía que Jesús estaba robándole al grupo. Lo sabía. ¿O acaso ustedes no saben que ya en un momento determinado el corazón de Judas comenzó a deteriorarse? Y Jesús probablemente lo miraba a los ojos y veía ojos de pescado muerto, sabiendo que Judas se estaba desconectando emocionalmente, espiritualmente del maestro. ¿Usted cree que Jesús didn't pick up on that? O sea, estaba muy al tanto de la desconexión que había en Judas. Sin embargo, hermanos, cuando le lavó los pies y dio ese tremendo discurso de la unidad, ¿se recuerdan? Y sean uno para que el mundo crea. Judas estaba ahí sentado, hermanos, y le estaba lavando los pies, y los otros quitados de bulla, o sea, desconociendo los pormenores, como a veces nos pasa a nosotros, hermanos, que estamos operando bajo instintos diabólicos y la gente no lo recogen, no lo olfatean, no se dan cuenta que uno está no en una misión malévola de hacer daño, de traicionar, no de ofender, no de clavarle el cuchillo a otro. Carnal, evidentemente. Sin embargo, ahí estaba Jesús lavándole los pies a Judas. Y luego entonces participan de aquella cena. Y dice que se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Es como unos memes que hay por ahí, ¿no? Soy yo, maestro. O sea, evidentemente. Y fíjense la torpeza de Judas. ¿Cuántas veces Judas no vio a un Jesús estar hablando con un público X de pequeño número, de gran número, y Jesús leerle los correos electrónicos a la gente? ¿No? Y saber lo que el otro estaba pensando, y saber lo que el otro estaba tramando, and calling them out, o sea, y alumbrándole luz, o sea, y dejándole saber. O sea, tú estás diciendo esto por tal cosa. ¿Cuántas veces no vieron a Jesús, no, con la capacidad de conocer los pensamientos ajenos? ¿No? Que dicho sea de paso, aprovecho y hago el paréntesis. Una de las preguntas de los estudios bíblicos era que si el diablo puede escuchar nuestros pensamientos o leer o conocer nuestros pensamientos. Evidentemente no. O sea, el diablo no es omnisciente. O sea, no es omnipresente. O sea, no tiene las facultades del Padre para leer. Ahora, el Señor sí sabe lo que tú piensas.
Y por eso dice el salmista, no está aún la palabra en nuestra boca y aquí tú las conoces todas. O sea, imagínense la torpeza de Judas. O sea, que tenía cuando Jesús dijo eso. Pero no porque lo dijo. Antes él tenía que saber, who am I kidding? O sea, ¿a quién yo estoy engañando? O sea, el maestro tiene que saber en lo que yo ando, cómo yo estoy pensando, cómo yo me estoy sintiendo. Pero imagínense, hermanos, el amor del maestro. O sea, aterricen y parquéense ahí un rato. O sea, pensando en el trato de Jesús para con Judas. Y esta es la primera vez donde Jesús medio dice unas palabras de peso. O sea, donde hasta dice, mejor le hubiese valido a esa persona que me va a traicionar que no hubiese nacido. O sea, palabra muy dura, hermanos, para haber pronunciado. Y Judas le pregunta, ¿soy yo maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y dando gracias, dijo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, y ahí estaba Judas participando del pan y del vino y de la simbología extraordinaria que hasta el día de hoy las iglesias hacen un alto, como lo hacemos nosotros una vez al mes, de participar y hacer memoria como fue lo que Jesús instruyó. Y cada vez que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, pensar, hermanos, que Judas estaba allí mojando el pan con el maestro. Hermanos, no sé tú, a mí me mueve extremadamente. Pensando en lo que somos capaces nosotros de hacer, aún con el maestro parqueado al lado de uno. Porque debía haber estado sentado bastante cerca, o sea, quizás no tan cerca como Juan, que dice que estaba recostado del pecho del maestro, pero no estaba tan lejos de la mesa, o sea, que podía mojar su pan en el vino del maestro. Y así, hermanos, a veces nosotros tenemos personas mojando su pan en el vino nuestro. ¿Cuál es tu actitud con esa persona que tú sabes te está haciendo una mala jugada? ¿Cuál es tu actitud con esa persona que tú sabes está pensando mal de ti, te está haciendo no de manera privada, oculta? Que quizás tú, que no eres Jesús, evidentemente estás llevado por aquí, por acá, sospechaste, escuchaste algo, estás armando tu rompecabezas, pero tú sabes, you can see it in their eyes, porque se nos ven los ojos, hermanos. Cuando algo se rompe en nuestra relación, en nuestro vínculo con alguien, uno se da cuenta. O sea, que something is off, algo está descuadrado. Y uno, si fuese maduro, lo llama a capítulo y dice, hey, ¿qué está pasando? O sea, ¿a qué se debe? Siento una frialdad, siento una indiferencia, siento un silencio. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Qué difícil se nos hace a nosotros confrontar y preguntar, indagar y ver qué es lo que está pasando con aquel con quien quizás las cosas andan en picada, como el avión, ¿no? que perdió los controles y va en franca picada a estrellarse. Y quién sabe si de repente por una movida sabia dirigida por el Espíritu Santo de parte tuya, hagan los controles y levantan su amistad, su relación, su trato, su convenio, su colaboración, lo que fuese, en el contexto que sea, de repente se salva. Porque tú reaccionas a tiempo a decir, no voy a dejar que simplemente se muera esto. O sea, déjame ver si hay solución. Déjame ver si se puede corregir. Lucas 22, si van conmigo allí. El mismo episodio dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca,
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hermanos, evidentemente un dolor en el trato con Judas que había embargado el corazón de Jesús. Sin embargo, Jesús supo comportarse a lo largo de todo el proceso. Supo tratar a Judas con decoro, como si fuese uno de los 12, porque lo era hasta que no lo fue. Lo digo de nuevo. Porque lo era hasta que no lo fue. Y así hay personas en tu vida que están muy ligados a ti hasta que no lo estén. Hasta que por las razones que sean, no, de repente esa persona se distancia de ti. Voy sacando las ruedas de este mensaje, yéndonos a Mateo capítulo 26, versículo 46. Mateo 26, 46 dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya Jesús estaba en el huerto del Getsemaní. Ya él había despachado, estando Judas con los 12, Jesús le dijo en un momento determinado, lo que vayas a hacer, hazlo pronto, ¿no? Y dice que Judas se levantó y se fue a lo que iba. Los discípulos medio en la land, como siempre, ¿no? O sea, medio perplejos, no sabiendo bien qué estaba pasando, y Judas se ausentó. Dice uno de los evangelios que ellos pensaron que Jesús le había dado una diligencia, ¿no? De ir a comprar algo. Como él era el tesorero y manejaba los fondos del grupo, pensó que él iba, así como lo habían mandado a reservar la habitación para la cena, ¿no? Y luego mandó a buscar un asno, dile que el maestro lo necesita, que me lo presten. Así como Jesús delegaba diligencias, pensaron, le delegaron una diligencia, lejos estaba en su mente y en su corazón, que había ido, no, para poner en marcha un proceso de arresto y todo lo que llevaría a Jesús al madero. Dice Mateo 26, 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. Esto es en el huerto. Jesús estuvo orando, los discípulos estuvieron durmiendo, ¿no? La encomienda fue orar, pero no oraron, sino que se durmieron. Y cuando Jesús los levanta, dice, pónganse de pie, probablemente las antorchas encendidas, viendo el grupo de personas que se acercaba. Ya Jesús sabía lo que se avecinaba. Los discípulos, como siempre, perdidos, pero amén. Porque hay que ser entendido de los tiempos, hermanos. Hay que ser entendido de los tiempos. No podemos andar tan a ciegas. Hay cosas que we figure it out along the way, ¿no? O sea, uno como que lo comienza a entender en el camino, pero hay que tener un olfato espiritual. Un discernimiento para saber lo que yo escucho, lo que yo veo, how does it come together? O sea, cómo esto cuadra a mi realidad presente. Dice, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal a estos guardias, esta turba de personas, diciéndoles, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo,
¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hermanos, uno de los pasajes más tristes en la palabra de Dios. Para mí no es Jesús lloró. O sea, y fue triste el momento de Jesús verse compungido ante la tumba de su amigo Lázaro. Pero ver a Jesús, ver a Judas acercarse, de seguro Jesús, no tímido como yo, que a veces no mira a la gente a los ojos, mirándole con los ojos clavados a los ojos y verlo acercarse y que le pegue un beso en la mejilla y decirle, amigo, ¿a qué vienes? Hermano, porque a veces es así. Personas que eran amigos. Jesús no lo dijo como a figure of speech. Él lo dijo porque realmente tenía a Judas por amigo. Y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Como si no supiera, ¿no? Como cuando Dios está en el huerto del Edén y dice, Adán, ¿dónde estás? Como si no supiera. ¿A qué vienes? Quizás Jesús esperaba escucharlo de boca de Judas. Quizás oír what was behind his reasoning en sus propias palabras. O sea, ¿qué te llevó a esto? O sea, ¿a qué vienes? Hermanos, tú que has sido objeto de una traición o una ofensa, sepas que Jesús te entiende. Sepas que Jesús ha pasado por esa misma circunstancia como tantas otras circunstancias. Por eso no dice de balde el libro de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de identificarse con nosotros, hermanos, sino uno que fue tentado, probado con todo, mas sin pecado, hermanos. O sea, ¿qué circunstancia hay que no pudiéramos decir Jesús pasó por eso? Porque es muy clásico de nosotros decir, tú dices lo que tú dices porque tú no estás en mis zapatos. Guess what? Jesús estuvo en nuestros zapatos. Jesús caminó entre nosotros. Él fue objeto de un sinnúmero de cosas. Rechazo de su madre, de sus hermanos. ¿Recuerdan cuando lo tildaban de loco? ¿No? Y lo querían medio, venga, llévese a su loco. Básicamente era, no, amarlo porque anda diciendo cosas, o sea, super out there, o sea, se va a buscar un problema, o sea, llévenselo para su casa. O sea, el rechazo de su madre, de sus hermanos, de sus discípulos, los más íntimos de ellos, en el momento de la verdad, aquí todo el mundo abre gas y se va. Abre gas, no, siempre me dicen que no diga abre gas. Salen corriendo, salen corriendo, o sea, y lo dejan solo, hermanos. Y qué penoso ver a un Jesús que tuvo un amigo que murió y todo lo demás que Jesús padeció, que lo calumniaron, que lo acusaron falsamente, ¿no? que le hicieron la vida imposible. Sin embargo, hermanos, Jesús manteniéndose firme con la misión en mente. Yo pregunto, mis hermanos, ¿qué haremos nosotros con los que nos ofenden y nos traicionan? ¿Vamos a extenderles gracia o vamos a vivir resentidos? Pienso en el caso de Pedro con Jesús, que Jesús le advirtió, Pedro, te noto muy guapo, muy enojado, muy valiente. Pero tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante mañana en la mañana. Y lo feo que quedó Pedro, tan feo que dice que lloró amargamente. Y luego que Jesús resucitó, y recuérdense el episodio junto al mar de Galilea, volvió y les hizo un desayuno. No, tengo la esperanza de que hay pescado, por lo menos, y pan en el cielo, y vino, aparentemente. No, entonces, ahí estaba en la orilla de la playa, haciéndole un desayuno a los discípulos, y les dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y recuerdan la conversación, una oportunidad, así como le negó 3 veces, le dio la oportunidad de 3 veces afirmar
su amor para con su persona e hicieron la paz y se reconciliaron, ¿no? Y todo quedó resuelto y le dio vuelta a la página y Jesús no se lo sacó en cara, ni se amargó Jesús, ni perdió sueño por lo feo que quedó Pedro, sino que le extendió su gracia, abrazó la situación con gracia y no permitió que el resentimiento le arropara la mente y el corazón, como a veces nos pasa a ti y a mí, que no sabemos arropar al otro con la gracia, sino que nos quedamos ofendidos y nos quedamos resentidos y nos quedamos amargados y no somos por ende felices. Falta de perdón, mis amados, solo se presta para que el diablo cobre ventaja sobre tu vida. Es como en 2 de Corintios 2, 10 y 11, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. ¿Están conmigo, amados? Porque una falta de perdón es dejar que el diablo meta el pie en la puerta y gane ventaja sobre tu vida. Y es eso lo que comienza a carcomer tu vida, tu mente, tus pensamientos, tu día a día, hermanos. Tú comienzas a ser una persona miserable. Tú no te das cuenta, pero tú eres un miserable. O sea, tú no tienes vida. Tú estás allí abrazando. Es como han dicho algunos, que el no perdonar es como vivir con un cactus abrazado, hermanos. Usted vive con un cactus abrazado y usted cree que se ve bonito y se está haciendo un daño terrible por no perdonar. Necesitas perdonar. Jesús llamó a Judas y lo hizo un amigo. Cuando Jesús dijo, yo no lo llamo más siervos, no, sino que ustedes son mis amigos. ¡Qué declaración! Y adivinen qué, ahí estaba Judas también, no siendo declarado amigo de Jesús, a pesar de todos tenemos, hermanos, un Judas en nuestra vida. Y penosamente, no solo uno, tenemos muchos a veces. Personas que nos traicionan, personas que nos ofenden. ¿Cómo vas a tratar el Judas en tu vida? Porque tu dolor, tu sinsabor con tu Judas te podría estar haciendo un daño terrible, horrendo, ¿no? Y te está limitando de las cosas que Dios quiere formar en tu vida. El perdón, hermanos, nos encamina a la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Algo que perdemos de vista. El perdón no necesariamente nos encamina a la reconciliación. Ojo con esto. Lo voy a decir de nuevo. El perdón no necesariamente nos encamina a la reconciliación. Y esto es así, hermano. No sé si lo están entendiendo y procesando. O sea, a veces hay perdón que se da, donde usted se libera de la ofensa, pero no significa necesariamente que va a haber una reconciliación. Un ejemplo clásico. Usted está con una persona y usted le extiende tu perdón, pero esa persona sigue tocando su tambor de guerra y lo que quiere es sacarte de tu causales, ¿no? Y quiere incomodarte, o sea, y no, mire que yo no quiero echarle leña al fuego, o sea, no es mi intención al abordarte. Yo lo que quiero es dejarte saber, o sea, que yo le doy una vuelta a la página, o sea, que ya yo no voy a vivir con esa espina, ¿no? en la piel. Entonces, tú puedes extender perdón y puede ser que la reconciliación no se pueda dar, no por ti, porque eso es lo que dice la palabra. En cuanto dependa de ti, estad en paz para con los demás. En cuanto dependa de ti, o sea, tú haces tu esfuerzo, tú perdonas, o sea, y ya te puedes ir, tú estás exonerado. Ya lo que quede corre por cuenta del otro. O sea, el otro si se quiere quedar ofendido con su malestar, si quiere seguir hinchinchando, si quiere seguir poking you, o sea,
ya eso corre, o sea, ya tú lo dejaste ir, porque eso es perdonar, dejar ir, soltar. Entonces necesitas soltarlo, porque como decimos en inglés, hurt people hurt people. O sea, un juego de palabras, no, hurts people. O sea, personas heridas hieren a las personas. Y todos en un nivel u otro manejamos heridas, situaciones que nos han afectado, y si no somos maduros para crecer y sanar y ser transformados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, somos no cactus, o sea, somos personas que con facilidad estamos pullando a los demás porque estamos llenos de temas sin resolver que no nos permiten tener relaciones sanas con los demás. ¿Cuántos están conmigo? Piensa en los villanos de nuestras caricaturas, que yo no quiero perder a las mujeres ni al público mayor, porque yo como joven, no mentira. Pero sí, los que ven novelas, entonces la novela turca, seguro tiene, sí, de esos hombres muy hermosos, yo lo he visto, no se preocupe. Los villanos, hermanos, usualmente son personas que tienen muchas heridas. Piensen ustedes en un Guasón en Batman, o un Lex Luthor de Superman, o un Red Skull en Capitán América. No, piensen en todos los villanos de todas las películas y las caricaturas que uno conoce. El villano usualmente tiene una triste historia detrás de él o de ella, ¿sí o no? O sea, Wreck-It Ralph, o sea, esta llora cada vez, la ha visto 1000 veces y 1000 veces ha llorado, ridícula. Eh, 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 Hermanos, todos los villanos tienen una triste historia que los ha llevado a ser como son, penosamente, por no resolver sus heridas del pasado. No seas tú, hermano, una persona que se vuelvan sin quererlo y sin darte cuenta en un villano. Porque es posible que personas ya te hayan etiquetado como un villano, una villana. Una persona, ándale de lejitos a fulano, a fulana, porque esa persona es como los perros en el patio ajeno que si pasaban muy cerca de la verja, güey, o sea, te mordía la mano. O sea, porque tiene temas sin resolver, ¿no? Y entonces es una persona que anda en la ofensiva literalmente. O sea, anda buscando crear daño al otro sin darse cuenta. ¿Quieres vivir como villano el resto de tu vida? ¿O quieres superar tu tema de traición y ofenda? Debes dejar ir. Tienes que soltar para dar paso y entrada a la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.